Doctora, gracias por el espacio, bienvenida a Guatemala y a la Universidad Rafael Landívar, de verdad que es un gusto tenerla con nosotros. Al contrario, el gusto es mío, estoy muy agradecida de esta invitación a un país que por lo que veo hasta ahora es maravilloso. Gracias. Qué bueno, nos alegra mucho tenerla con nosotros en la casa. Usted mencionaba en la actividad que acabamos de tener en la mañana que ya la vinculación con la Universidad Rafael Landívar era previa, que era la primera vez que estaba físicamente con nosotros. No sé si entendí mal o nos cuenta un poquito desde dónde ha venido esta relación, entiendo, virtual, de cercanía con la universidad o con la Compañía de Jesús. Bueno, en realidad fue a través de la red de las universidades jesuitas. Hace unos 2 años me invitaron el presidente de toda la red a nivel mundial a una reunión de rectores en Boston College, justamente para presentarme a todos los rectores de las universidades y decirme que ellos estaban dispuestos a acompañarme en un proyecto que yo había hecho público junto al Papa Francisco. Y ese proyecto se llama, hasta el día de hoy, Building Bridges, es decir, construyendo puentes. En este camino sinodal, al que está llamada toda la Iglesia, me habían convocado a dar una conferencia en Estados Unidos, en Loyola University, también una universidad jesuita, sobre la sinodalidad. Y yo les dije que la sinodalidad no es algo sobre lo que se habla, sino algo que se practica. Entonces que yo proponía que en lugar de estar yo sola dando esa conferencia, la diera junto con los estudiantes, que fuera una conversación. Y me dijeron, bueno, ¿y no quiere invitar al Papa también? Y dije, ¿por qué no? Y invité al Papa y el Papa dijo sí, con mucho gusto. Entonces ahí organizamos el primer encuentro, construir un puente entre todas las Américas, es decir, América del Norte, del Centro y del Sur. Y ese puente lo quise construir con universidades. Entonces hicimos un primer encuentro del Papa Francisco con estudiantes de todas las universidades jesuitas del continente y entre ellos, por supuesto, también los estudiantes de la Universidad Landívar. Luego de eso, la red jesuita me invita a esta reunión mundial con todos los rectores y ahí es donde conozco más estrechamente a la gente de esta universidad y luego les propongo ya participar de unos cursos universitarios de grado y posgrado, cursos curriculares que se dan de acuerdo a los 4 sueños de Querida Amazonia. Empezamos con el primer sueño, que era el sueño eclesial, del cual participan 6 universidades, 2 del norte, 2 del centro y 2 del sur. Y entre las del centro estaba, por supuesto, la Universidad Landívar, así que estuvimos muy felices de trabajar y a partir de allí ya empezamos una serie de intercambios, publicaciones, reuniones y bueno, y finalmente estoy aquí de manera presencial, solamente para conocer, para saludar, pero estoy muy entusiasmada con esta actividad que desde la CAL no decimos que impulsamos, sino que acompañamos al territorio. Y aparte acompañar, caminar juntos es algo muy ignaciano, ¿no? Entonces hace sentido lo que usted plantea y agradecemos que nos quiera acompañar y que también nosotros tengamos la oportunidad de acompañar los proyectos que usted impulsa desde la entidad que dirige. Justamente estaba investigando los objetivos de la Secretaría y entiendo que son puente de comunicación y que también a raíz de la petición del Papa Pablo VI, si no recuerdo mal, hay un enfoque en problemas de América Latina, en problemas urgentes. ¿Cuáles serían, a su parecer, esos problemas a los que hay que prestarle atención en América Latina en este momento? Bueno, eso depende de la constitución vigente de la Curia Romana. La constitución vigente es otra ya, se llama Predicate Evangelium, se puso en vigencia el año pasado. Es una constitución que se trabaja 10 años en hacer, la piden los cardenales en el último cónclave, antes de saber quién sería el Papa. Dicen que quien fuese el Papa, fuese quien fuese, tenía que armar un grupo de cardenales, que va a ser el G9, que son los encargados de pensar una nueva constitución para la Curia Romana. En esa nueva constitución para la Curia Romana se redefine no solamente el organigrama de la Curia, sino también las funciones de muchos de sus dicasterios y en este caso comisión. La Pontificia Comisión para América Latina está dentro del dicasterio de obispos y es el único continente que tiene una comisión. No es que hay una para Norteamérica o una para África. Y ahí en la nueva constitución dice, y la pregunta suya es muy buena, que la Pontificia Comisión para América Latina no está ni para controlar ni para identificar, está para vigilar, cuidar sería la vida
y el desarrollo de las iglesias particulares de América Latina, es decir, cuidar la vida y el desarrollo de las iglesias, no solamente de la parte episcopal o clerical, sino que de todo el pueblo de Dios. Y dice que hay que hacerlo en colaboración con otros dicasterios de la curia romana de acuerdo a su pertenencia. Bueno, esto puede ser muy engorroso para un público en general, pero es interesante si se piensa a la Santa Sede como un Estado, como el Estado Vaticano, donde justamente se redefine una constitución de acuerdo a las necesidades del momento. Si usted me dice cuáles son esos problemas, bueno, el Papa Francisco no piensa en términos de problemas. De hecho, Querida Amazonia, que es el documento sobre América Latina, no habla de 4 necesidades, habla de 4 sueños. Entonces, si los políticos hacen campaña en torno a problemas, la Iglesia Católica, que no hace campaña, sino que sale a evangelizar y convertir, lo hace en torno a 4 sueños. 4 sueños que juntos todos tienen que ver con garantizar una vida buena para todos en abundancia, que finalmente, para los que somos creyentes, es para lo que dice el Evangelio que vino Jesús. Totalmente. Que tiene que ver, intuyo yo, con el cuidado de la persona, con acompañar a la persona y con mantener nuestra esperanza. Y usted mencionaba algo en su ponencia de la mañana, que es discernir para organizar la esperanza. ¿Nos puede ampliar un poquito más de esa idea? Porque a mí me parece algo muy poderoso y justamente Landívar ha estado reflexionando en torno a la esperanza desde el año pasado. Tuvimos un tiempo muy convulso socialmente y políticamente y la apuesta fue: tengamos una palabra por la esperanza. ¿Qué nos puede decir de eso? La esperanza es una virtud que sirve en el sentido de utilizarse, que ayuda tanto en el campo religioso como en el campo secular. En el campo religioso, para los católicos, para los cristianismos en general, hablamos de 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad o el amor. En el campo secular se hablan de las virtudes cardinales, ¿no? La justicia, la fortaleza, la templanza, que son muy importantes para la política. O sea, un político tiene que desarrollar la virtud de la justicia, es decir, garantizar una vida buena para todos, tiene que desarrollar la virtud de la fortaleza para no tener miedo a lo que tiene que enfrentar, a los desafíos que implica trabajar por la justicia, y también tiene que desarrollar la virtud de la templanza para no caer en la tentación, ¿no? Mucho se habla de la corrupción, pero es muy fácil ser corrompido. Es muy fácil, sobre todo si uno es pobre y le pone dinero sobre la mesa. Entonces los católicos pensamos que tenemos que imitar a Dios en la misericordia y que no andamos condenando gente, sino andamos explicando por qué nuestros políticos, por ejemplo, caen en la corrupción. Pero desde el punto de vista de los pueblos tienen esperanza. No solamente en el campo teologal, porque la da Dios. O sea, la esperanza es el dínamo de la política. Erich Fromm ha escrito sobre la esperanza y no era un teólogo. La esperanza es la gran virtud política, porque los pueblos se organizan por sueños, no por necesidades. Cuando uno tiene una necesidad no sale de la cama, no quiere levantarse, no quiere vivir más, pero cuando uno tiene un sueño, uno se mueve. Entonces el gran dínamo, lo que lleva a los pueblos a unirse para salvarse, es justamente porque tienen una esperanza. Ahora, todos saben que hay una esperanza en un pueblo, y justamente la campaña política es eso, es aparecer con grandes ideas, con buenas propuestas, como el candidato para organizar esa esperanza y llevarlas a una vida buena. Y ahí vienen algunos políticos, grandes líderes, que realmente organizan la esperanza del pueblo, y otros que son falsos profetas y le dicen: vamos, si me votan a mí, vamos a ir al cielo, y luego uno va al infierno, ¿verdad? Voy a hacer una pregunta que no tenía prevista, perdón, pero diría que solo el gobierno organiza la esperanza, o también la sociedad en particular tiene algo que hacer en torno a la esperanza. No, su pregunta es maravillosa. El problema es quién organiza la esperanza. ¿La esperanza la organiza una persona o la organiza una comunidad? Si es una persona que viene de afuera de esa comunidad, que viene de arriba de ese segmento social, o es una persona que es uno de ellos, que adquiere la posición del líder. Bueno, hay muchas respuestas a esa pregunta. Desde el punto de vista del catolicismo y desde el punto de vista de gran parte de la política de corte democrático,
pensamos que quien organiza es una comunidad, no una persona, no un individuo, ¿no? Es una comunidad que se junta en asamblea, que se une en un espacio público y que empiezan a poner sobre la mesa las diferentes necesidades, intereses, los conflictos, y empiezan a organizarse para ver cómo con los recursos disponibles se satisfacen las necesidades urgentes. Bueno, entonces ahí quien organiza es una comunidad, porque la comunidad actúa como sujeto. Después algunos pueden pensar no en una comunidad, sino en una masa, que es otra cosa, que es la suma de individuos, pero cada uno va para cualquier lado. Entonces, cuando yo tengo una masa, es muy fácil que venga alguien de afuera y quiera venderse como aquel que organiza la esperanza, lo cual el Papa Francisco dice, ojo con esos payasos mesiánicos, lo llamó hace poco, ¿no? Pero recuerdo una película para niños, creo que eran los Minions, no me acuerdo, algo así el título, donde era un pueblo que no tenía quien lo organizara y estaban muy tristes buscando un líder, ¿no? Eso es lo contrario, porque el líder tiene que ser uno de nosotros siempre. Entonces la esperanza es un arma muy poderosa y todos están peleando por ver quién la atrapa, quién la seduce mejor y quién la organiza. Doctora, en ese camino de hacer esperanza y hacer comunidad en este mundo tan polarizado que tiende siempre a marcar la diferencia, para usted, ¿cuáles serían dos claves para dejar de lado las diferencias, los polos opuestos y caminar juntos? Las diferencias, la primera tentación es aniquilar la diferencia. Es muy interesante, hoy cité a un autor que se llamaba Rudolf Otto, que escribe un libro, un clásico para la teología, que se llama Lo Otro. Y él dice, lo otro es aquello que aparece como lo absolutamente otro, como algo que no se parece en nada a mí. Y cuando yo veo lo otro, lo primero que quiero hacer es eliminarlo, ¿no? Como los niños ven un bichito caminando y lo pisan, le saltan. Y la mamá le dice, pero ¿por qué no le haces eso a la arañita si no te va a matar? Mirá tu tamaño. Bueno, porque como es lo otro, yo lo siento como una amenaza a la vida. Sin embargo, la cultura, la comunidad, la de la escuela, la educación, me va enseñando la ética. Y la ética justamente es contenerse de no querer aniquilar todo lo que es distinto. O sea, uno no nace con una conducta ética. Eso es una educación comunitaria, la familia, la escuela. Pero esto otro que yo quiero aniquilar, al mismo tiempo me aterra, lo quiero aniquilar porque me aterra, pero al mismo tiempo me parece como fascinante, ¿no? Entonces, yo diría que va por ahí la cosa, es decir, la diferencia es algo que hay que incorporar, no hay que querer aniquilarla, hay que entender que la vida está compuesta por diferencias y que tenemos que convivir con esa diferencia. No tenemos que dejarnos hacer a eso diferente, ni tampoco aniquilarlo, pero construir un puente. Fíjese que el puente no une dos territorios hasta que sean uno solo, simplemente los comunica uno con el otro, ¿no? Esa es la idea. Yo quisiera cerrar, doctora, usted menciona el tema de la ética, y justamente una de las apuestas de la universidad, precisamente desde la Facultad de Teología, son los cursos de ética que van acompañando a los estudiantes a lo largo de su formación. Para usted, ¿a qué está invitada una universidad jesuita para construir la justicia social? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos con ese tema? Lo primero cuando uno enseña ética es identificar muy bien qué es una virtud, ¿no? Porque mira, en la historia la virtud depende de cada momento histórico. Por ejemplo, en la Ilíada, la virtud, la arete, como la llamaban los griegos, era el que era bueno para la lucha y el que era bueno para la retórica, ¿no? Aquiles era el gran virtuoso, o Héctor. Y fíjense que Aquiles y Héctor tienen que luchar a muerte. Y Aquiles va a matar a Héctor y sabe que va a matar a un virtuoso. Y no lo mata porque es malo. Él sabe que es virtuoso. Lo mata porque es el enemigo. Esto es muy importante porque en la sociedad actual no se entiende el concepto de un enemigo político y automáticamente se lo lleva al campo de la moral y se lo criminaliza para poder eliminarlo. Mira, a ver si me sigue. Aquiles no mata a Héctor porque es malo.
es porque había una decisión política de que uno de los dos... En la actualidad, si hay dos contrincantes políticos, ¿no? Dos adversarios políticos, en lugar de respetarse en su arete, en su virtud, porque si cada uno está ahí es porque una parte de la población lo eligió como su representante, claro. En lugar de respetar eso y ir al diálogo social, como dice el Papa Francisco, buscar una unidad entre estas diferencias, una negociación, ¿qué hago? Lo tengo que criminalizar al otro, es decir, meto en la política el campo de la ética. Entonces digo, es un corrupto, es un acosador, porque total, mañana empieza el juicio, pero ese juicio va a salir dentro de 5 años y yo ya arruiné su imagen. Entonces, el campo de la ética no se puede mezclar con el campo de la política. Porque una cosa es que los políticos sean fuertes en sus virtudes, en la templanza, en la fortaleza, en la justicia, ¿no? Y que desde ahí se sienten a un diálogo. Pero otra cosa es que se mezcle y que yo, para desplazar al otro, lo político, lo criminalice, es decir, lleve a la política al campo de la moral. Entonces, si una universidad tiene que enseñar ética, tiene que enseñar muy bien esta diferencia entre la ética y la política. Porque ya mismo Aristóteles decía que no estaba la política al servicio de la ética, sino la ética al servicio de la política. Cuando yo pongo la política al servicio de la ética, voy a hablar en términos de buenos y malos. Y en política hablamos de términos de justos o injustos. Entonces, si yo quiero llegar a la justicia social, no puedo hablar de buenos y malos. No me importa si el otro es bueno y malo en el plano de la discusión política. Lo que tengo que analizar es si la decisión que este gobierno o esta administración está tomando es justa o injusta, que es un tema distinto. Bueno, parece complicado, pero invito a reflexionar sobre esto. Gracias, doctora, por el espacio. Yo quisiera hacerle 1000 preguntas más, pero es un tiempo breve y gracias por compartir con nosotros esta mañana y por este espacio también de conversación con usted. Al contrario, gracias, felicitaciones por la Universidad de Landívar, que sepan que tiene muy buena prensa en el resto del continente.